Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy muy emocionado de tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado circulando mucho en redes sociales y en los medios, algo que ha generado un poco de preocupación entre los fans. Vamos a hablar sobre Kerem Bürsin y el revuelo que se ha armado en torno a su estado. ¿Qué está pasando con Kerem? ¿Por qué sus amigos parecen estar preocupados? Vamos a desentrañar todo esto juntos. Pero antes de que nos metamos de lleno, como siempre, les quiero recordar que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, así que no se lo querrán perder. Y si ya son parte de esta comunidad, gracias por estar aquí. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin, este talentosísimo actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, ha estado en el centro de la atención recientemente, pero no necesariamente por proyectos nuevos o alfombras rojas. Más bien ha sido una serie de señales, pequeños indicios, que han llevado a muchos a preguntarse si todo está bien con él. Y lo que ha alimentado aún más esta preocupación es el aparente comportamiento de sus amigos más cercanos. Verán, en el mundo de las celebridades, donde la vida privada a menudo se mezcla con la pública, es fácil caer en especulaciones y rumores. Pero en este caso, hay algunos elementos que hacen que la preocupación parezca un poco más justificada. Primero que nada, está el hecho de que Kerem ha estado relativamente más tranquilo en redes sociales de lo que estamos acostumbrados. Sé que esto puede sonar superficial, pero en el mundo actual, donde los artistas comparten gran parte de su día a día con sus fans, una ausencia notable puede ser interpretada como una señal. Luego están los comentarios, a veces sutiles, a veces más directos, que han surgido de su círculo cercano. Me refiero a esos mensajes en redes sociales, fotos compartidas con una leyenda que insinúa cierta melancolía, o incluso me gusta sospechosos en publicaciones que hablan sobre la importancia del bienestar mental. Claro, todo esto podría ser pura coincidencia, pero cuando se juntan varios de estos elementos, es difícil no levantar una ceja. Ahora, quiero dejar algo muy claro, no estoy aquí para difundir rumores ni para crear drama donde no lo hay. Mi intención es simplemente analizar la situación con objetividad, basándonos en la información disponible y en lo que hemos podido observar. Y lo que hemos observado es que hay un cierto aire de preocupación en torno a Kerem, tanto por parte de sus fans como por parte de las personas que lo conocen bien. Una de las cosas que más ha llamado la atención es el cambio en su apariencia física en algunas fotos recientes. Algunos fans han comentado que se le ve más delgado, con un semblante más cansado. De nuevo, esto podría deberse a muchas cosas: estrés laboral, un nuevo papel que requiere una transformación física, o simplemente un mal día. Pero combinado con la falta de actividad en redes sociales y los comentarios de sus amigos, la imagen general es un poco inquietante. Además, recordemos que la vida de los actores, por glamorosa que parezca desde fuera, puede ser extremadamente exigente. Están sometidos a una presión constante para mantener una imagen perfecta, para cumplir con horarios agotadores, y para lidiar con la atención constante de los medios y del público. Todo esto puede tener un impacto significativo en su salud mental y emocional. Y no olvidemos el factor relaciones. La vida amorosa de Kerem ha sido objeto de mucha especulación y seguimiento por parte de los medios. Su relación con Hande Erçel fue una de las más comentadas y queridas por los fans, y su ruptura, aunque ya ha pasado tiempo, sin duda pudo haber dejado una huella en ambos. Lidiar con una ruptura en el ojo público no es nada fácil, y es comprensible que Kerem necesite espacio y tiempo para sanar. Entonces, ¿qué le pasa a Kerem Bürsin? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Podría estar pasando por un momento difícil a nivel personal, podría estar lidiando con problemas de salud, podría simplemente estar necesitando un descanso de la vida pública. Lo importante aquí es no caer en conclusiones apresuradas y respetar su privacidad. Creo que lo mejor que podemos hacer como fans es enviarle nuestro apoyo y nuestros mejores deseos. Recordarle que estamos aquí para él, que valoramos su trabajo y su talento, y que esperamos verlo de nuevo en la pantalla cuando esté listo. No debemos presionarlo ni bombardearlo con preguntas invasivas. En cambio, debemos ofrecerle un espacio seguro y comprensivo donde pueda sentirse libre de ser él mismo. También es importante recordar que la salud mental es algo serio y que no debemos tomarlo a la ligera.
Si Kerem está pasando por un momento difícil, es fundamental que busque ayuda profesional y que cuente con el apoyo de sus seres queridos. Y si tú que me estás viendo estás pasando por algo similar, por favor, no dudes en buscar ayuda. No estás solo. Hay personas que te quieren y que están dispuestas a escucharte. Ahora, volviendo al tema de los amigos de Kerem, creo que su preocupación es genuina y que están actuando de la mejor manera que saben. Probablemente estén tratando de apoyarlo en silencio, respetando su privacidad al mismo tiempo que le hacen saber que están ahí para él. Y creo que eso es algo admirable. En resumen, la situación de Kerem Bürsin es un poco incierta. Hay señales que sugieren que podría estar pasando por un momento difícil, pero no tenemos toda la información y no debemos sacar conclusiones precipitadas. Lo importante es ofrecerle nuestro apoyo, respetar su privacidad y recordarle que estamos aquí para él. Gracias a todos por ver este vídeo. Espero que haya sido informativo y que haya ayudado a aclarar un poco la situación. Recuerden que la empatía y el respeto son fundamentales, especialmente cuando hablamos de la vida de otras personas. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hay motivos para preocuparse por Kerem? ¿Qué mensaje le enviarían? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Asterisco 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 asterisco. Profundizando en la incertidumbre que rodea al estado de Kerem Bürsin, es crucial analizar las posibles causas que podrían estar contribuyendo a esta situación. La industria del entretenimiento con su brillo y glamour, a menudo esconde las duras realidades que enfrentan sus protagonistas. La presión constante para mantenerse relevantes, la lucha por conseguir papeles desafiantes y la inevitable exposición mediática son factores que pueden afectar profundamente el bienestar de un actor. En el caso de Kerem, su ascenso a la fama ha sido meteórico. Desde sus inicios en la serie Gunes y Beklerken, hasta su consagración internacional con Sen Kalkapm, ha experimentado un torbellino de emociones y responsabilidades. Esta repentina popularidad, si bien gratificante, también puede ser abrumadora. La necesidad de reinventarse constantemente, de complacer a los fans y de cumplir con las expectativas de la industria puede generar un estrés significativo. Además, no podemos ignorar el impacto de las redes sociales en la vida de las celebridades. Si bien estas plataformas les permiten conectar directamente con sus fans y promocionar sus proyectos, también pueden ser un caldo de cultivo para el acoso, las críticas y la desinformación. Kerem, como muchos otros actores, ha sido víctima de comentarios negativos y ataques personales en línea. Esta constante exposición a la negatividad puede erosionar la autoestima y generar ansiedad. La salud mental, como ya mencionamos, es un tema crucial. En la industria del entretenimiento, donde la imagen y la apariencia son tan importantes, a menudo se pasa por alto la necesidad de cuidar el bienestar emocional. Los actores, al igual que cualquier otra persona, pueden sufrir de depresión, ansiedad, estrés postraumático y otros trastornos mentales. Sin embargo, debido al estigma que aún existe en torno a la salud mental, muchos prefieren ocultar sus problemas y sufrir en silencio. Es posible que Kerem esté lidiando con alguno de estos problemas. Su silencio en redes sociales, el cambio en su apariencia física y los comentarios de sus amigos podrían ser señales de que algo no está bien. Sin embargo, es importante recordar que no somos médicos ni psicólogos, y que no podemos diagnosticar a nadie basándonos en especulaciones. Lo que sí podemos hacer es ofrecerle nuestro apoyo incondicional. En lugar de juzgarlo o criticarlo, debemos enviarle mensajes de ánimo y esperanza. Debemos recordarle que no está solo y que hay personas que lo quieren y se preocupan por él. Podemos utilizar las redes sociales para expresar nuestro cariño y admiración, siempre con respeto y empatía. Otro aspecto importante es respetar su privacidad. Si Kerem necesita espacio para sanar, debemos dárselo. No debemos acosarlo con preguntas invasivas ni tratar de obtener información sobre su vida privada. Debemos permitirle que se recupere a su propio ritmo y que vuelva a la vida pública cuando esté listo. En cuanto a sus amigos, es evidente que están actuando con la mejor de las intenciones. Su preocupación por Kerem es una muestra de la lealtad y el cariño que sienten por él.
Al enviar mensajes sutiles de apoyo en redes sociales, están demostrando que están ahí para él sin invadir su privacidad. Esta actitud es admirable y demuestra la importancia de tener amigos verdaderos en momentos difíciles. Más allá del caso específico de Kerem Bürsin, esta situación nos invita a reflexionar sobre la salud mental en la industria del entretenimiento. Es fundamental que se creen espacios seguros y comprensivos donde los actores puedan hablar abiertamente sobre sus problemas y recibir el apoyo que necesitan. Las empresas productoras, los representantes y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de promover una cultura de bienestar y de desestigmatizar la salud mental. Además, es importante que los fans seamos conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y acciones en la vida de las celebridades. Debemos evitar el acoso en línea, las críticas destructivas y las especulaciones infundadas. En cambio, debemos optar por el respeto, la empatía y el apoyo. Finalmente, quiero recordarles que la salud mental es un derecho humano fundamental. Si tú, que me estás viendo, estás pasando por un momento difícil, por favor, no dudes en buscar ayuda. No estás solo y hay personas que te quieren y están dispuestas a escucharte. Hay muchos recursos disponibles como líneas de ayuda, grupos de apoyo y terapeutas profesionales. No tengas miedo de pedir ayuda, es un acto de valentía y amor propio. En conclusión, la situación de Kerem Bürsin es un recordatorio de la fragilidad humana y de la importancia de cuidar nuestra salud mental. Ofrezcámosle nuestro apoyo, respetemos su privacidad y esperemos su regreso con los brazos abiertos. Y recordemos que detrás de cada celebridad, hay una persona con sentimientos, sueños y luchas. Tratemos a los demás con la misma amabilidad y compasión que nos gustaría recibir. Gracias de nuevo por acompañarme en este vídeo. Espero que haya sido útil y que les haya invitado a reflexionar sobre este tema tan importante. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir este vídeo con sus amigos. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho.